y a las 3. Bueno, el día de hoy les vamos a presentar el tema del síndrome de Dandy-Walker, donde cabe resaltar que pues, la información fue recopilada mediante el artículo de revisión titulado Síndrome de Dandy-Walker de la revista Archivos de Neurociencias de México. Bueno, su respectiva referencia va a estar descrita en la descripción del video. Por otro lado, este es nuestro contenido en el cual vamos a abordar y por consiguiente, antes de empezar, vamos a determinar una serie de glosarios para entender mucho más la enfermedad, el síndrome. Bueno, tenemos atresia de agujeros de Luschka, que es una afectación en el flujo de líquido cefalorraquídeo por el cierre total de los agujeros de Luschka que están en el cuarto ventrículo. La agenesia es la ausencia completa de un órgano o tejido. La hipoplasia es el desarrollo incompleto de un órgano o tejido. Ataxia es el control muscular deficiente que va a provocar movimientos torpes voluntarios. Diástasis es separación anormal de dos estructuras. La imagen anecogénica es un área definida de imagen sin ecos de retorno. Fenestración es apertura quirúrgica de una estructura o tejido y la espasticidad se refiere a músculos tensos y rígidos. Bueno, ahora como modo de introducción, el síndrome de Andy-Walker es una malformación congénita muy rara del cerebro, que pues principalmente va a afectar las estructuras como tal del cerebelo y pues los espacios llenos de líquido cefalorraquídeo que pues se encuentran alrededor de esto. Principalmente se va a caracterizar por una dilatación del cuarto ventrículo, uno de los cuatro ventrículos que hacen parte del sistema ventricular y que pues este ventrículo va a encontrarse pues agrandado. A su vez se presenta una hipoplasia del vermis cerebeloso o agenesia del vermis cerebeloso y por consiguiente un agrandamiento de la fosa posterior, como se puede evidenciar en las imágenes. Como tal, estos tres signos hacen parte de la triada clásica para determinar el síndrome de Dandy-Walker. Sin embargo, en algunos casos se presenta la atresia de agujeros de Luschka y Magendie, los cuales son una especie de aberturas que se encuentran en el ventrículo 4 y permiten el flujo de líquido cefalorraquídeo hacia el espacio subaracnoideo. Entonces, pues si se cierran, pues va a producir hidrocefalia. Por otro lado, los signos asociados a esta enfermedad, a este síndrome, encontramos macrocefalia disarmónica, la cual es una especie de agrandamiento pues muy desproporcionado en comparación al rostro. Por otro lado, encontramos hidrocefalia, donde el 70% de los pacientes la desarrollan en el periodo postnatal. A su vez, este síndrome se asocia con un retraso en el desarrollo y una afectación en el equilibrio y coordinación, ya que pues está afectando directamente al cerebelo. Pásame, por favor. Bueno, ahora hablando del recuerdo histórico, pues para determinar cómo se descubrió este síndrome, empezamos en 1887 con Blanche Soughton, donde él describe un quiste en la fosa posterior con hipoplasia del cerebelo. Esto después de un estudio postmuerte de un individuo de 6 semanas de vida, donde pues mediante un análisis histológico en el quiste, pues este compartiría características epiteliales con el cuarto ventrículo. Posteriormente, a unos años, en 1914, Walter Dandy y Black Fan mencionan a la tríada clásica al reportar un caso de hidrocefalia en un paciente de 13 meses de edad con ensanchamiento quístico de la fosa posterior, agenesia del vermis cerebeloso y hemisferios cerebrales con hipoplasia cerebral, llegando a la conclusión de que se trataba de la dilatación del cuarto ventrículo. Por otro lado, en 1942, Targat y Walker plantean la atresia congénita de los forámenes de Luschka y Magendie, que pues se asocian con este síndrome. Por otro lado, en 1954, Benjamin Benda introduce el término de Dandy-Walker y por consiguiente también concluye, posterior a un estudio de 6 casos clínicos, que la causa de la triada sería consecuencia de un defecto del desarrollo de los procesos cerebelosos entre la cuarta y octava semana de gestación. Y por último, en 1963, Agostino define como tal la tríada característica, la cual la compone de agenesia o hipoplasia del dermis cerebeloso,
una dilatación quística del cuarto ventrículo y una ampliación de la fosa posterior. Pásame, por favor. Bueno, por otro lado, en la etiología, y pues en la actualidad se considera por algunos investigadores que la principal causa es un problema en el desarrollo y formación del romboencéfalo y también la falta de fusión del cerebelo, que pues esto se puede producir en el primer trimestre de la formación embrionaria. Por otro lado, otras de las posibles causas es una predisposición genética donde se producen anomalías cromosómicas, entre estos trisomías del cromosoma 13, 18, 21 y 3Q. Y por último, también se asocia el síndrome de Dandy-Walker a procesos infecciosos de TORCH. Estos son un grupo de infecciones durante el embarazo que pueden afectar el desarrollo del feto y pues estos van a tener la capacidad de atravesar la placenta e infectar el feto y pues producir enfermedades congénitas. Por último, en la epidemiología, el síndrome de Andy Walker tiene una incidencia de 1 entre 25 a 35 mil recién nacidos vivos, donde pues su mortalidad va a estar del 5 al 20% dependiendo de la afectación de las estructuras craneales. Por otro lado, la incidencia de malformaciones intracraneales encontramos que se encuentra entre el 5 al 70%. Bueno, ahora vamos con las características clínicas. Estas principalmente tienen relación directa con las alteraciones anatómicas presentadas en el síndrome, en donde entre más severas sean, más sintomatología se presenta. El principal factor que incide en las características clínicas son la edad y las malformaciones asociadas al momento del diagnóstico. Bueno, entre los síntomas característicos en pacientes pediátricos relacionados al grado de hidrocefalia que presentan son emesis o vómitos, hiperirritabilidad, convulsiones y retardo en el desarrollo psicomotor. En los signos tenemos un aumento progresivo del perímetro cefálico, dilatación y congestión de las venas en el cuero cabelludo, abombamiento de la fontanela anterior y diástasis o separación de las suturas craneales. Siguiente, por favor. Por otra parte, secundario a la compresión o malformación del tallo cerebral, tenemos la bradicardia o frecuencia cardíaca baja, bradipnea o respiración lenta y parálisis del sexto nervio craneal, que es el oculomotor externo o abducens. Posterior al cierre de las suturas craneales se encuentran manifestaciones tales como la ataxia, que ya lo mencionamos al inicio en el glosario, que es el control muscular deficiente, la espasticidad o músculos tensos y un pobre control de los movimientos finos. Esto está relacionado en un contexto de una hipertensión endocraniana secundaria pues a la hidrocefalia. De igual manera, en el artículo se nos menciona que se han encontrado casos aislados de pacientes adultos asintomáticos que presentan la malformación de Dandy-Walker, en algunos casos asociadas solamente a alteraciones cognitivas. Siguiente, porfa. Bueno, en el diagnóstico tenemos que siempre que en estudios de imagen que se encuentre una fosa posterior aumentada de tamaño, como vemos en la imagen del lado izquierdo, se debe considerarse Dandy Walker como una opción diagnóstica. Entre las técnicas diagnósticas por imagen encontramos el ultrasonido, la resonancia magnética nuclear y la tomografía axial computarizada. Además de esto, la evaluación inicial pues debe hacerse con un ultrasonido, el cual pues es el método principal de elección para el diagnóstico de Dandy Walker prenatal. Este es posible mediante una ultrasonografía transvaginal y hay que tener en cuenta que esto se realiza a partir de la semana 18 en adelante de gestación, debido a que a partir de esta semana es que ya debería estar formado completamente el vérmix cerebeloso. Si se hace antes de la semana 18, se puede tener falsos positivos.
Bueno, al hacer el estudio se observa una imagen anecogénica en la línea media, ampliación de la cisterna magna e hipoplasia o aplasia del vértex cerebeloso. Dicha visualización se puede verse facilitada mediante el empleo de técnicas complementarias como lo es la resonancia magnética o la ecografía 3D. Cabe aclarar que sin dejar al lado el estudio ultrasonográfico, se dice que se debe considerar la realización de la resonancia magnética, ya que gracias a esta se puede tener una mejor delimitación anatómica, ya sea con fines diagnósticos o de tratamientos. Por otro lado, según el artículo, se nos menciona que en la actualidad la resonancia magnética es considerada la herramienta diagnóstica no invasiva más precisa para el diagnóstico de Andy Walker en adultos. En cuanto al tratamiento de este síndrome, al día de hoy no existe un consenso en cuanto a su manejo. Hay diferentes técnicas neuroquirúrgicas que van a buscar solucionar pues, la hidrocefalia y la elección de que esta técnica va a depender de la destreza y experiencia del cirujano, presencia o no de comunicación entre el quiste y los ventrículos laterales, más las complicaciones de cada procedimiento teniendo en cuenta la edad del paciente. Tenemos primeramente la derivación ventrículo-peritoneal, que se recomienda como tratamiento inicial de elección dada su baja tasa de complicaciones asociadas. Consiste en colocar un catéter, que es un tubo de plástico, en el ventrículo dilatado, que en este caso va a ser el cuarto, con la finalidad de que éste ayude a drenar el líquido cefalorraquídeo a otra parte del cuerpo, específicamente a la cavidad abdominal. Cuando sucede esto, pues va a alivianar la presión intracraneal. Por otro lado, tenemos otra técnica que es la tercer ventriculostomía con cauterización de los plexos coroideos. Estos dos procedimientos ocurren en la misma cirugía. Se realiza primeramente un orificio en el cráneo utilizando un endoscopio para posteriormente hacer un agujero en la parte inferior del ventrículo. Esto va a restablecer el flujo normal del líquido cefalorraquídeo y cuando cauterizamos los plexos corideos, que esto implica quemar el tejido de estos plexos, lo que va a hacer es disminuir la producción del líquido espinal o cefalorraquídeo, que posteriormente pues, nos va a aliviar todas las implicaciones de este síndrome. Finalmente, como conclusiones, tenemos que el síndrome de Dandy-Walker sigue siendo un campo de debate en cuanto a su definición, una etiología precisa y un tipo de tratamiento. Las manifestaciones clínicas son muy variables, sin embargo, las clásicas que están relacionadas con la hidrocefalia secundaria nos van a encaminar al adecuado tratamiento. No hay un consenso en este, que es el tratamiento, sin embargo, se han realizado las técnicas expuestas anteriormente junto a una rehabilitación que nos va a ayudar a que el manejo sea muchísimo más integral en nuestro paciente. Y por último, tenemos que un pronóstico va a depender de las malformaciones asociadas y el éxito de un tratamiento adecuado. Estas son las referencias y gracias.